En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones. Querida familia, queridos hijos, la muerte de la señora Ana Demetria Sepúlveda de Quintero nos entristece. Pero en este momento nuestra fe nos conforta y nos asegura que Cristo vive eternamente y que su amor es más fuerte que la misma muerte. Por ello es firme nuestra esperanza cristiana en el triunfo de la vida. Participemos pues orando durante esta celebración eucarística, pidiendo para ella el eterno descanso y el consuelo y la paz para toda su familia. Un día doña Ana Demetria fue recibida en la iglesia y se derramó sobre su cuerpo el agua como signo sacramental de nueva vida. Hoy con afecto y respeto derramamos el agua recordando su bautismo, como reconocimiento de la vida eterna que la selló definitivamente como hija de Dios y miembro de la Iglesia. Oramos y la ponemos en las manos del Padre de las Misericordias. Podemos ir. Este mundo que tu amor nos dio, mas se abriga nuestra y esta tierra, es un cielo que está más allá. Vinimos a elevar esta plegaria al Padre de las Misericordias, recogiendo todos y cada uno de los frutos de doña Ana. La ponemos en las manos del Señor. Pedimos que
tanto el señor Francisco como el padre Ciro en la casa del Padre le reciban junto con los santos y elegidos de Dios. Por eso vamos a pedir perdón, para que esta plegaria pueda realmente llegar a la eternidad. Vamos a reconocer que hemos pecado y que necesitados, ungidos del perdón y la misericordia de Dios, imploramos confiados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por tu palabra realizaste de manera admirable la reconciliación del género humano, te rogamos que el pueblo cristiano se disponga con prontitud, con entera generosa y con alegre fe para las próximas solemnidades. Dios Padre de bondad, nuestra fe proclama la muerte y resurrección de tu Hijo. Por la eficacia del misterio pascual, concede que nuestra hermana Ana Demetria, que duerme en Cristo, resucite por Él a las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse para escuchar atentos la palabra. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días el Señor dijo a Samuel: llena tu cuerno de aceite y ponte en camino. Te envió a casa de Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Cuando llegó, vio a Eliab y se dijo: seguro que soy ungido ante el Señor. Pero el Señor dijo a Samuel: no te fijes en su apariencia, ni en lo elevado de su estatura, porque lo he descartado. No se trata de que lo vea el hombre, pues el hombre mira a los ojos, mas el Señor mira el corazón. Jesé presentó a sus 7 hijos ante Samuel.
Pero Samuel dijo a Jesé: el Señor no ha elegido a estos. Entonces Samuel preguntó a Jesé: ¿no hay más machos? Y le respondió: todavía queda el menor, que está pastoreando el rebaño. Samuel le dijo: manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa mientras no venga. Jesé mandó por él y lo hizo venir. Era rubio, de hermosos ojos y buena presencia. El Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo del Señor, pues este es. Samuel cogió el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ustedes antes eran tinieblas, pero ahora son luz por el Señor. Vivan como hijos de la luz, pues toda bondad, justicia y verdad son frutos de la luz. Busquen lo que agrada al Señor, sin tomar parte de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciándolas. Pues da vergüenza decir las cosas que ellos hacen a ocultas, pero al denunciarlas, la luz las pone al descubierto y todo lo descubierto es luz. Por eso dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Palabra de Dios. Señor.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Entonces escupió la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista, y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: el mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos, y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó: que es un profeta. Le replicaron: has nacido completamente empetacado, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él le dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. En nombre del Padre Miguel Eduardo Durán, nuestro vicario general, del Padre Enrique Ríos, director espiritual del Seminario Mayor, de José Darío, diácono transitorio de nuestra parroquia, y en el mío propio como párroco, compartir con ustedes, los miembros del núcleo familiar de esta hermana nuestra, Ana Demetria, pues no solo un saludo, sino compartir desde luego con ustedes la fuerza de la palabra del que tiene palabras de vida eterna, Jesucristo el Señor, y que sea precisamente esa fuerza de la palabra la que les conceda a ustedes en este particular momento la renovación de las fuerzas, la certeza y la seguridad de celebrar este particular misterio con la fe y la convicción de que a la manera de Jesús, que padeció, que sufrió, que murió, que fue sepultado pero resucitó al tercer día, también nosotros confiamos y esperamos en la promesa cierta y segura de la futura resurrección. El marco celebrativo nos permite la Iglesia sea el cuarto domingo de Cuaresma. Letare Jerusalén, alégrate Jerusalén. Precisamente la Iglesia, como madre y maestra, nos permite a nosotros en este paso a paso del itinerario cuaresmal experimentar ya la proximidad y la cercanía a aquella realidad que se le denomina y se le conoce como la columna vertebral de la Iglesia, es decir, la columna vertebral de nosotros los cristianos. Estamos ya mucho más cerca a la celebración del Santo Triduo Pascual,
de la pasión, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso esa mención, alégrate Jerusalén, pues precisamente tiene una connotación bastante profunda. Y hoy su santidad el Papa León XIV a bien tenía compartir con el mundo entero una expresión que data la referencia del gran santo de Hipona, San Agustín, que decía San Agustín: la infelicidad más grande que puede tener un hombre es que sienta felicidad en medio de la tiniebla, de la oscuridad y de la muerte. Esa es la infelicidad más grande según el santo. ¿Y por qué entonces la Iglesia habla hoy de alegría? Porque precisamente es una alegría que se reviste de una realidad netamente profunda y aún más una alegría trascendental. Allá afuera, en el mundo, en la sociedad, ofertan a granel realidades llamadas y denominadas gozo, alegría, felicidad, pero simple y llanamente pudieran sintetizarse con la expresión conocida: no son solos sino conatos, es decir, alegrías pasajeras. Por su parte, la alegría que denota hoy la Iglesia en su liturgia dominical de Cuaresma es la alegría de sabernos y de hecho sentirnos porque somos hijos en el Hijo, y así entonces sabemos que si Jesucristo no hubiera muerto y resucitado, vana sería nuestra fe y vana sería nuestra esperanza. Pero pues entonces, sabiendo que la esperanza no defrauda, podemos y tenemos que experimentar gozo, alegría y felicidad, porque sabemos que cuando Dios a bien lo tenga, nos llama a su santa presencia para poder decirnos: muy bien, siervo bueno y fiel, porque fuiste fiel en lo poco, ven para que seas fiel en lo mucho, participa del banquete que te tengo preparado. Por eso, la proclamación de la primera lectura, caracterizada por la elección, el llamado, la unción, hoy nos exhorta, nos invita y nos llama a entender cuál es el modus operandi de Dios, totalmente distinto a la manera de obrar nuestra como hombres. Ya dirá la palabra: Dios se vale del humilde, de lo sencillo y de lo que no cuenta, para confundir a los sabios y entendidos. Esto porque precisamente nosotros los hombres miramos solo lo externo. Por su parte, Dios el Señor mira la profundidad del corazón. Aun cuando hayan presentado a cada uno de estos muchachos caracterizados por habilidades, por destrezas, por fuerza, por experiencia y cualquier otra característica que queramos imaginarnos, no han sido ellos los elegidos para ser ungidos, sino aquel, el más humilde, el más pequeño, el Benjamín de la casa, el que sí estaba en el ejercicio de una misión y una tarea muy particular en su hogar. Y a ese es precisamente al quien el Señor, por medio del profeta, va a ungir, a constituir como aquel que va a representarle en la guía del pueblo. Tendríamos nosotros pues entonces que dejarnos sorprender por esta manera de obrar del Señor, para que quizá cuando estamos avanzando en el paso a paso de la Cuaresma, nosotros podamos de cara a Dios y a nuestra conciencia salir un poco de esa realidad de la famosa estratificación, jerarquización, donde pulula el orgullo, la vanidad, la arrogancia, la prepotencia, la vanagloria, el clasismo y todas estas realidades que lo único que hacen es generar barrera, muralla, distanciamiento. Pidámosle al Señor, porque es el tiempo propicio para ello, que también nosotros podamos adentrarnos a esta realidad en cada una de las
experiencias de nuestra vida en la casa, en el hogar, en la familia, en el trabajo, en el servicio público, privado, en la misión propia como cristianos, para no ir de una u otra manera a desconocer a nadie, sino que antes bien por el contrario, ya lo diría su santidad el Papa Francisco, podamos estar abiertos a ver en el otro el rostro amoroso de Dios. Dios hace lo que quiere, con quien quiere y en el momento que quiere. Tal cual puede ser la referencia que nos lleve a aquel momento tan particular, la familia de Nazaret. Cuando reza así la palabra, podrá salir algo bueno de este pueblo, pero si su padre es el carpintero y su madre la niña María, pues precisamente el Señor Yahvé, nuestro Dios, se valió de la caracterización propia de este noble, justo varón José y de esta, la Santísima Virgen María, preservada, elegida y destinada por Dios para esta tan loable y particular misión. Y desde esa caracterización de la humildad, de la sencillez, de la pobreza, pero en la vivencia, en el querer y la voluntad del Señor, de la apertura y la libertad, y es allí donde precisamente el Señor tuvo a bien, el Padre del cielo, su amadísimo Hijo Jesucristo, el Señor, pudiera asumir la realidad de la carne. Así pues, pudiéramos dar el paso con el salmista para precisamente, si entendemos esta realidad de la elección, que Dios se fijó en mí, en usted, en nosotros, pues ahora nos regala la posibilidad de tener la seguridad y la certeza de, como lo dijimos en el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y eso debe ser lo que a nosotros nos permita agudizar el paso a paso del camino de la vida, para saber, a la manera del apóstol de los gentiles San Pablo, con semejante profunda expresión: todo lo considero basura comparado al amor de Dios por mí. Si bien es cierto, lo podríamos decir de esta manera: si Dios está con nosotros, lo tenemos todo y nunca nos faltará nada. Es la realidad hermosa del Salmo 22, para que nosotros entendamos que Él, solo Él y nadie más que Él, Jesús el buen pastor, es el que quiere y puede hacer que nosotros nos recostemos en verdes praderas y nos conduce hacia fuentes tranquilas. Llevar nuestra atención sobre el Evangelio que se ha proclamado, para en este paso a paso realizado de la palabra podamos darnos cuenta que el encuentro con Jesucristo nos permite pasar de la tiniebla a la luz. El encuentro con Jesucristo nos permite pasar de la esclavitud a la libertad. El encuentro con Jesucristo nos permite pasar de la incertidumbre a la fe. Y es esta la gran referencia del Evangelio con este momento de una obra portentosa. El ciego de nacimiento, que al encontrarse con la persona adorable de Jesús, no solo experimenta, sino que vivencia estas tres realidades. Se encuentra el ciego con Jesucristo y pasa de la tiniebla a la luz. El que es ciego de nacimiento, ahora, delante de la persona adorable de Jesucristo, recibe dádiva y bondad, derroche de la bendición de parte de Dios. Pero tendríamos que resaltar que en ese encuentro ambas partes dan lo suyo. El Señor, que como ha narrado la palabra, escupe y con saliva en barro, es capaz de aplicárselo en los ojos al ciego. Esa fue su parte. Pero la parte del ciego es precisamente que, encontrándose con el Señor, acata y obedece. Ve y lávate.
Y así lo hizo el ciego, puso lo suyo, aun cuando humanamente fuera difícil por su condición de ceguera. El encuentro con el Señor a usted y a mí, que tal vez de una u otra manera, con o sin mala intención, dándonos o no cuenta, podemos también experimentar la ceguera espiritual. Permite que ahora en esta celebración eucarística de domingo, nosotros también entendamos que Dios hace el 99% del proyecto y a usted y a mí nos pide solo el 1%. A Él deberíamos decirle en oración: concédeme la gracia de ver con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma, para que de esta manera, con la gracia del discernimiento, veamos con claridad, y al ver con claridad sepamos qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Segundo, el ciego que se encuentra con Jesucristo pasa de la esclavitud a la libertad, puesto que precisamente está imposibilitado, pudiéramos decir maniatado, simple y llanamente está con la mano tendida, pidiendo limosna. Tiene una total dependencia el ciego de la generosidad, la caridad o la limosna de la gente. Pero cuando me encuentro con el Señor rompe las cadenas de la esclavitud y me genera la gracia de la libertad que no tiene precio, la libertad que si no tiene precio no la deberíamos comprometer por cualquier tontería, como pasa en los órdenes sociales de nuestro país y del mundo. Que nos permita el Señor en este encuentro sobrevalorar como valor agregado esta realidad hermosa de la libertad. Hay gente que tiene tanto, que lo único que tienen es plata. Y aunque tengan mucha plata, mucha fama, mucho prestigio, mucho poder y mucha riqueza, si no tienen libertad, todo aquello anterior de nada sirve. Encontrándonos en esta tarde con el Señor, vivenciemos la libertad de los hijos de Dios. Tercero, el ciego que al encontrarse con el Señor pasa de la incertidumbre a la fe. ¡Qué momento tan verdaderamente profundo y crucial! Que tal vez usted y yo muchas veces hemos tenido. Vamos a ver cuál fuera la respuesta suya o la mía, porque la de hoy, el ciego que ha restablecido la vista, y si era ciego de nacimiento, pues al primero que vio él fue a Jesucristo el Señor. Es Jesús el que le dice: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Y quién es para creer en Él? Soy yo el que te estoy hablando. Sí, Señor, yo creo. Y se postró ante la presencia del Señor nuestro Dios. A veces también nosotros, por una u otra razón, experimentamos en medio del sincretismo religioso duda e incertidumbre. Las ofertas que pululan en medio de los ambientes nos ponen de presente cosas que, como señala la palabra, son doctrinas extrañas y llamativas, y muchas veces nos ponen a dudar, crean en nosotros incertidumbre, interrogante, duda, miedo, vacilación, aridez, molicie espiritual. ¡Qué bueno poder referenciar a este hombre tocado por la gracia poderosa del Señor, para que también nosotros, al abrir los ojos no solo físicos, sino los ojos de la fe y los ojos del corazón, podamos decir: sí, Señor, yo creo en ti, y nos abandonemos en su santísima presencia. Creo yo, sin temor a equivocarme, que estas realidades que describimos, porque la palabra nos las da, nos las regala y nos las concede, se han materializado en la vida de nuestra hermana Ana. Tuve yo el privilegio y la gracia en el año 1993, en la que aún hoy se llama la tierra cafetera y levítica por excelencia, municipio catatumbero norte santandereano, San Calixto, de conocer a la señora Ana Demetria, dado que en ese lugar regentaba como párroco y rector de aquel tan particular seminario menor Juan Pablo II de nuestra amada diócesis de Ocaña, su hijo amado, el padre Ciro Antonio Quintero Sepúlveda. Y desde ahí
por cosas de Dios y ahora al llegar a esta particular comunidad parroquial pudiera, y lo he hecho durante días, hacer remembranza a muchos recuerdos particulares en torno al Padre Ciro, a su familia, desde luego a esta hermana nuestra, Ana Demetria. Y recién llegaba aquí al municipio, tuve el privilegio de que la primera comunidad rural que visitara fuera el sector del Gitano. Y me llevaba la grata sorpresa de saber que ese era el lugar donde la familia Quintero Sepúlveda pudiera, por gracia de Dios, haber gestado gran parte de su experiencia familiar, lugar donde hay una grata memoria y recuerdo de la obra del Padre Ciro Antonio. Y desde ese hermoso lugar, por su realidad paisajística, ponía de presente a través de las redes gratitud a Dios por haberme permitido llegar al sitio donde el mentor de mi vocación sacerdotal había iniciado su proceso, su vida, su entorno familiar, su entorno de paisanidad. Y traer esto a colación para precisamente manifestarle a ustedes, particularmente los miembros directos del núcleo familiar de esta hermana nuestra, que sé y sobraría decirlo, pero satisfacción, gozo, alegría y felicidad han de sentir todos ustedes, porque Dios les bendijo enormemente con una mujer humilde, sencilla, de casta campesina, pero revestida de una particularidad que pudo haber gestado, encontrado, labrado en torno a la experiencia espiritual con Dios y con la Santísima Virgen María. Si cosas tendría que decir, pues diría las de mi experiencia, en una referencia tan particular con seres cercanos de este núcleo, entre ellos Jainer, que precisamente cuando era yo apenas un niño y regentaba como monaguillo de mi parroquia, pues cuando llegaba la familia, precisamente podíamos nosotros sentir una presencia dulce, tierna, amorosa, cariñosa, porque cuando llega la madre de un sacerdote, esa madre sacerdotal no es solo madre del sacerdote hijo, sino que es madre de todos los demás. Y así, en ese paso a paso, podemos nosotros resaltar la caracterización de lo referenciado de acuerdo a la liturgia del día. Y qué interesante ver a una noble mujer capaz de haber focalizado y puesto en su corazón lo importante que es la diligencia, la disposición, la apertura, la generosidad. Fueron muchos los jóvenes que de diferentes partes del país pasaron por aquel lugar del seminario menor, y sé, conocimiento tengo de eso, la generosidad de nuestra hermana Ana para muchos de esos jóvenes seminaristas. Su atención que no se hacía esperar, como característica propia de los nobles campesinos, que tristemente quizá hoy poco se haga mención y mucho menos se lleve a la práctica expresiones como estas de nuestros abuelos, donde comen 3, también comen 5, comen 6. Y tal vez fue ella una de las personas que apenas segundos después de que llegara alguien a la casa cural seminario menor, como también lo pudo haber realizado en su casa, inmediatamente estaba y aparecía la atención, la acogida, la hospitalidad. Hay una referencia muy particular de un gran santo en la iglesia, San Juan María Bautista Vianney, el santo cura de Ars, quien fue el encargado de referenciar esta expresión bastante profunda. El regalo más grande que Dios le puede dar a una familia e incluso a un pueblo es un hijo sacerdote. Y por eso, familia Quintero Sepúlveda, ustedes hoy son unos bendecidos de Dios por Dios, porque precisamente, si claro tenemos nosotros que hay un lugar geográfico en el mundo que se le llama Tierra Santa, porque fue la tierra que pisó Jesús en su vivencia del ministerio público,
Pues evidentemente sí, no se equivocan los que saben y lo referencian con datos puntuales. Tierra Santa, santa porque Cristo la pisó. Pues Tierra Santa es Tierra Santa porque Cristo la pisó. Con cuánta más razón santo es el vientre de la Santísima Virgen, porque allí Él se gestó. Y esto es para decirles que el vientre de esta hermana nuestra, Ana Demetria, también un vientre santo, porque Dios la eligió, tal vez con las características de David, la que para el ambiente era la menos indicada, por ser la más humilde, por ser la más sencilla, por ser de características de raíces campesinas, y sin embargo Dios quiso fijarse en ella para que su vientre santo, por todos los hijos que pudo haber parido, pero por haber traído al mundo a un hijo que entregó a Dios y a la Iglesia para que fuera ministro sacerdote, y como si fuera poco, también una hija en la vida religiosa y consagrada. Hermana Miriam, sabemos que su vocación es de Dios, pero la gran mentora de la vocación, casi bajo la presión de un corazón de madre que tiene lo que sabemos como el sexto sentido, le pudo hacer expedito a usted el camino para que usted, con claridad como la del ciego recién ahora restablecida su vista, usted en acatamiento y en obediencia le dijera sí a Dios, pero por medio de su Santa Madre, a la que le atendió el llamado de que se dispusiera a acompañar a unas monjas italianas que poco español sabían hablar, y se encargaba usted de ser tal vez la que empezara a generar alguna traducción para que ellas entendieran. Allí empezó Dios también a hacer la obra con la lucidez y la claridad de una mujer que era capaz de entender que si la voluntad de Dios era ofrendarle hijos a Él y a la Iglesia, ella no tuvo reparo en hacerlo, y gloria a Dios el Padre Ciro le respondió, y también la hermana Miriam lo hizo. No quedará sin recompensa. Con la venia de todas las señoras madres aquí presentes, pero sepamos y entendamos que aquellas mujeres madres escogidas por Dios para ser madres de sacerdotes, de religiosas, llevan un paso hacia adelante, porque Dios nunca se deja ganar en generosidad. Recibirá 100 veces más la eternidad en el cielo. ¿Y qué hablar de esto? A veces la gente dice, pues cuando uno habla con el padre o los padres le piden unos consejos y los padres le orientan. Pero es que cuando uno habla con la gente también aprende, porque Dios habla a través de los humildes y sencillos. Señora Ana, usted irá para la eternidad del cielo. ¿Y saben qué respuesta daba? Primero hay que purificarse. Y si lo dijo una señora como ella, que declaró 1000 veces el Santo Rosario y ofreció tanta oración por los consagrados y consagradas, que vivió a cabalidad y a profundidad su experiencia como esposa y como madre, que amor tan profundo sentía por los sacerdotes a quien con alegría atendía, ¿cómo vamos a decir que no partiría a la eternidad del cielo? Pues tenía ella claro que sí, pero que había que pasar por la purificación. Momentos duros y muy dolorosos de orden físico vivió nuestra hermana Ana Demetria. Y al preguntarle, ¿le duele mucho? Sí, gracias a Dios me duele. ¿Qué hacemos a veces nosotros? Renegar del dolor. ¿Por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué me duele? ¿Y por qué no puedo salir? ¿Y por qué me tocó quedarme aquí en la casa? Por su parte ella, ¿le duele? Sí, gracias a Dios me duele. Y eso solo lo dice una persona que está en completa sintonía con Dios, porque entiende que los dolores humanos, nada comparados a los que vivió Cristo en la cruz, tienen que ser ofrecidos por la remisión de los pecados del mundo entero. Amén. Cuántas lecciones y cuántas enseñanzas.
Yo no sé si ustedes sepan, pero la señora Ana fue mentora de comunidades religiosas, madrina que ayudó a impulsar obras, incluso fuera del país. Tal vez pocos lo sabían. Pero no con un billete o con muchos billetes. Fue la mejor benefactora para comunidades, especialmente del Divino Amor, porque muchos proyectos de la comunidad del Divino Amor, como hasta ahora último, algunos relacionados en cercanía a nosotros, estaba en primer lugar en las oraciones de doña Ana. Ella sí que fue, hermanas queridas del Divino Amor que acompañan a la hermana Miriam, una gran benefactora de ustedes, pero en la vida espiritual, porque oraba y ponía a orar a otros para que la gracia de Dios, como siempre, fuera operante. Y ya vendrán frutos. Algunos de los que están aquí, riodorenses, se han acercado a la casa de la familia para manifestar gratitud, porque a la casa de doña Ana iban jóvenes universitarios. ¿Quién se imaginara? A decirle: rece porque tengo un examen en la universidad. Rece, doña Ana, porque estoy en la recta final de mi carrera. Y se lo tomaba tan en serio que con un sirio tras otro sirio, encendidos y ofrecidos con fe, hasta que no le dieran respuesta de que ya la persona, este joven, aquella joven, hubiese obtenido resultados positivos, no quedaba tranquila. Y más cosas, muchas pudiéramos decir, solo esta, para saber que es que Dios hace lo que quiere, con quien quiere y en el momento que quiere. Nosotros como sacerdotes y las religiosas, porque la iglesia así lo pide, lo estipula, tenemos nuestro director espiritual. ¿Y saben ustedes quién era el director espiritual del padre Ciro Quintero? Su señora madre. ¿Y quién fue la directora espiritual de la hermana Miriam? Su señora madre. Porque nunca perdió de vista su misión y su tarea. Como a una santa madre de un sacerdote a la que le dijeron el día de la ordenación de su hijo: ahora sí, ya va a descansar usted, porque le tocaba lavar y planchar ajeno para poder colaborar a la formación del seminario de su hijo. Y el día que se ordenó ese hijo de sacerdote, le dijeron: ahora sí, ya cumplió, a descansar. Y ella dijo: no, de aquí para adelante empieza lo más duro. Ahora me toca orar para que el Señor le dé perseverancia hasta el final en el ministerio sacerdotal a mi hijo. Queridos hermanos y hermanas, me satisface poder haber tenido el privilegio de este momento tan particular, al que me he unido con oración en el lecho de enfermedad de doña Ana, en mis oraciones particulares y también públicas, porque siento hoy la satisfacción de que a través de este ejercicio puedo decirle en la eternidad del cielo al Padre Ciro: muchas gracias, Dios le pague, Padre, porque fue el sacerdote párroco de mi pueblo el que domingo a domingo, al término de toda la jornada con la que íbamos de un lado a otro, nos daba algún dulce, alguna merienda, y siempre preguntó: alce la mano los niños monaguillos que quieren ser sacerdotes. Y de un grupo de 22 muchachitos siempre alzábamos la mano 8, y todos los 8 terminamos yendo al seminario. Hoy le puedo decir a esta familia: el padre Ciro Antonio Quintero Sepúlveda fue el mentor y el promotor de mi vocación, y hoy, después de 15 años, he podido bendecir un lugar allí en Los Osarios por haber hecho hoy la exhumación de sus restos, que prontamente, habiéndolo dialogado con el señor vicario general, dispondremos un lugar en este templo parroquial para que los despojos mortales del padre Ciro Antonio reposen en este templo parroquial, porque desde aquí fue donde el Señor empezó esa hermosa aventura que se llama sacerdocio, teniendo en cuenta que el sacerdote es sacerdote para la eternidad. A nuestra hermana Ana Demetria, nuestra oración para la acogida de Dios de ella en su santísima presencia, y a ustedes, los familiares y los amigos que continuamos peregrinando, que nos quede claro que si la memoria y el grato recuerdo de Ana Demetria en algo y en mucho puede servirnos, tratemos de imitar en algo las
las muchas virtudes, cualidades, habilidades, destrezas que ella tuvo, como finalmente es tan importante el desprendimiento. ¿Saben ustedes de qué fue lo último que se desprendió Ana Demetria? De algo que quería bastante, como casi todas las mujeres, de las orquídeas, de las flores. Y ya sin poder ir al jardín donde ella era la que cuidaba las orquídeas porque requieren de una mano de cera, ya no, ahora era desde su lecho de enferma, viendo por la ventana, pero pudiendo decir: me acabo de desprender hasta de las orquídeas. ¿Qué nos ata a nosotros? ¿Qué nos amarra a nosotros? ¿Cuáles son nuestros intereses? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿A qué es lo que le ponemos alma, vida y corazón y sombrero? ¿Qué nos roba la paz? ¿Qué es lo que nos angustia? ¿Usted por qué brinca, corre y salta? ¿Qué es lo que usted o yo hemos buscado? ¿Acaso guardar, acaparar? Pues qué bonito que con el vivo ejemplo de esta Santa Madre podamos nosotros a partir de hoy también optar por la capacidad de renuncia y de sacrificio para decir como el apóstol: para mí la vida es Cristo y morir es una ganancia. Amén. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hijos, oremos a Dios nuestro Padre, quien resucitó a su Hijo nuestro Señor, e invoquémoslo con fe por la salvación de los vivos y los difuntos, y digamos: Padre, escucha nuestra súplica. Padre, escucha nuestra súplica. Para que la Iglesia, a través de la predicación, anuncie sin desfallecer el mensaje del consuelo y la esperanza, oremos. Padre, escucha nuestra súplica. Para que el Señor Dios libre al orbe entero de las guerras y violencias, oremos. Padre, escucha nuestra súplica. Para que aquellos hermanos que sufren espiritual o corporalmente nunca se sientan abandonados de Dios, oremos. Padre, escucha nuestra súplica. Para que Dios se digne librar a su sierva Ana Demetria del reino de las tinieblas y del lugar de las penas, oremos. Padre, escucha nuestra súplica. Para que Dios se digne misericordiosamente olvidar todos sus pecados y admitirla en el reino de la luz y de la paz, oremos. Padre, escucha nuestras súplicas. Para que la corone de felicidad y la admita en la asamblea de los santos y elegidos, oremos. Padre, escucha nuestras súplicas. Para que el Señor reciba a nuestros parientes y bienhechores difuntos en la claridad de su gloria, oremos. Padre, escucha nuestras súplicas. Para que todos los que celebramos esta Eucaristía recibamos el consuelo de la fe y vivamos preparados para el encuentro definitivo con el Señor, oremos. Padre, escucha nuestras súplicas. Elevamos esta plegaria a unos y otros
por todo aquello que está guardado en el corazón humano. Cuántas realidades puestas en este momento en las manos de Dios, de manera muy especial, ustedes, querida familia, nos ponemos en las manos misericordiosas de Dios. Perder un ser querido no es fácil. Ustedes van viviendo esto poco a poco, por eso oportunidad para poder orar y pedirle al Señor la fortaleza, el consuelo, la paz, la tranquilidad. Elevamos esta plegaria de igual manera por tantas necesidades del mundo. Oramos por la comunidad del Divino Amor, quien inició su presencia en Colombia, en esta comunidad parroquial. Fruto de ello, la hermana Miriam. Oramos por las vocaciones a la vida religiosa, pero también las vocaciones a la vida sacerdotal. Pedimos al Señor, Dios creador y redentor de los hombres, concede a tus siervos cuanto te hemos pedido con fe y esperanza, por mediación de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Presentamos al Señor las ofrendas del pan y del vino. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Con el vino y el pan te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo, la ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el llanto. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, con alegría los dones de la eterna redención y te suplicamos con humildad que nos conceda venerarlos dignamente y ofrecerlos convenientemente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, que por el misterio de la encarnación condujo a la claridad de la fe al género humano que caminaba en tinieblas
y por el bautismo transformó en hijo de adopción a quienes nacían esclavos del pecado. Por eso los cielos y la tierra te adoran entonando un cántico nuevo, y también nosotros, con los ángeles, proclamamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, nos guardamos en tu costado abierto, nos sumergimos en él para que nos cuides, nos protejas. Del mismo modo, acabada la cena, tomó en sus manos este cáliz glorioso y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hijos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, con nuestro obispo Orlando y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Recuerda a tu hija Ana Demetria Sepúlveda de Quintero, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también del Padre Ciro, de don Francisco y de todos los que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, bajo el título de Nuestra Señora del Rosario aquí en Rededor, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios que somos, elevemos esa plegaria que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Todo espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Hijos de Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Amén.
¿Cuántas veces, Señor mío, te besé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo dejándome por caminos que se alejan de mí. Por caminos que se alejan de mí. Una madre no se cansa de esperar, una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se dejara de robar, una madre siempre espera su regreso. El regalo más hermoso que sus hijos reciben es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Oye, vuelvo, madre, a recordar cuántas cosas vi que ante tu altar. En rezarte puedo comprender. Y una madre no se cansa de esperar. Y una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendía su luz, sonriendo desde lejos te esperaba. En la mesa la comida caliente y el café. Tu abrazo es mi alegría de volver. Y tu abrazo es mi alegría de volver. Oye, vuelvo, madre, a recordar cuántas cosas vi que ante tu altar. Y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de
Oremos. Oh Dios, que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestro corazón con el esplendor de tu gracia, para que nuestros pensamientos te sean siempre gratos y para que podamos amarte con sinceridad. Dios Padre, después de recibir el sacramento de salvación, imploramos tu clemencia para que nuestra hermana Ana Demetria sea recibida en la asamblea de los santos y elegidos, consiguiendo la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de las recomendaciones finales, en nombre mío propio, de nuestro obispo Monseñor Orlando, de todo nuestro presbiterio, les queremos manifestar nuestro más cordial saludo, nuestro acompañamiento desde el momento en que fuimos informados del deceso de doña Ana. Ya lo indicaba el padre Elkin, todos tuvimos siempre que ver con el padre Ciro Antonio. Creo que junto con el padre Enrique y con muchos otros hermanos del ministerio sacerdotal, miembros de nuestro presbiterio, siempre tuvimos ese contacto cordial y cercano por parte del padre Ciro hacia nosotros. Cuanto más para mí que estrechamos estos lazos de familia, tan lleno tal vez de experiencia sacerdotal que mis primeros días en el ministerio diaconal fueron a sus pies. De allí tal vez aprendimos muchas cosas que todavía hoy llevamos y guardamos con tanto cariño. Yo no quiero hacer una segunda reflexión, pero sí voy a referenciar esto. La primera vez que pude ver al Papa Juan Pablo II fue en un jueves después del miércoles de ceniza. El Señor me dio la gracia de poder estar allí en medio de los párrocos de Roma, en la sección urbana y suburbana de Roma. Y el Papa Juan Pablo empezó su discurso ese día con una frase muy bonita que está en el libro de las Confesiones de San Agustín. San Agustín indica y dice: cuando al final de mi vida yo ya no esté con ustedes, solamente les pido una cosa, que oren por aquella que me trajo al mundo y que me permitió estar con ustedes. Hacía alusión esta frase a su madre, a Santa Mónica. Su santidad empieza ese discurso para, en el ambiente familiar de sus presbíteros y de sus obispos cercanos en esta diócesis de Roma, pedía en aquel momento el Papa que oráramos por sus padres. La importancia de los padres en el ser sacerdotal de Cristo. Por eso nosotros, aun cuando la tristeza embarga, porque sentirlo decía al inicio de la misa, sentir que ha partido el ser querido, también nos tiene que llenar de satisfacción, saber que se hizo bien lo que se tenía que hacer. La señora Ana supo hacer muy bien lo que tenía que hacer, como esposa y como madre, como amiga y como fiel creyente del Dios Altísimo. Por eso ustedes no la han perdido, la han ganado para Dios. El Papa Francisco nos dejó un testamento hermosísimo. En el Evangelium Gaudium dice el Papa
que allí están los santos de al lado, los que de manera silenciosa se ganan el reino de los cielos. No la han perdido, la han ganado para Dios, o la hemos ganado para Dios. Como indicaba el Padre Elkin, así como oraba en esta vida terrena, seguramente intercederá por nosotros, por todos, porque en el corazón de una madre sacerdotal siempre estará las intenciones de un pueblo. Por eso vamos a encomendarla ahora sí, para que Dios abra las puertas del paraíso. De eso debemos estar seguros, que estos santos de al lado entran a reinar con su Señor, y ella entra a reinar seguramente con su Señor, porque como esposa fue fiel, como madre fue ejemplar, y como fiel cristiana no tenemos nada que quejar. Vamos a encomendarla en las manos del Señor y vamos a ponerla en este momento para que las puertas del paraíso se puedan abrir. Querida familia, nuestra hermana Ana Demetria murió en la paz de Cristo. Confiémosla al amor de nuestro Padre con fe y esperanza en la vida eterna, y acompañémosla con nuestra oración, ya que por el bautismo consiguió ser hija adoptiva de Dios y participó frecuentemente en la Eucaristía del Señor. Sea ahora admitida en el cielo al banquete de los hijos, y con los santos herede las promesas eternas. Oremos también a Dios Padre misericordioso por todos ahora tristes y afligidos, para que un día podamos ir con ella al encuentro de Cristo, cuando Él, que es nuestra vida, se manifieste en la gloria. Mientras el Padre Enrique y el señor diácono hacen la aspersión y la incensación del cuerpo, nosotros oramos con fe y esperanza. Padre de bondad, en tus manos confiamos a la señora Ana Demetria. Nos reconforta la esperanza cierta de que resucitará con Cristo en el último día. Escucha nuestra oración para que las puertas del paraíso se abran a ella. Dígnate consolar en la fe a quienes permanecemos todavía para ir al encuentro con tu Hijo. Podamos estar siempre contigo y con ella, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que nuestra hermana Ana Demetria y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Gracias a Dios.